plato. Así que bueno, vamos a hablar de cómo diagnosticamos la presión arterial y que muchas veces hablamos de que puede ser una cuestión solamente de números. Entonces, uno dice, cuando hace el diagnóstico de un paciente hipertenso, ¿en qué cosas tengo que pensar? Primero, en realmente confirmar que el paciente es hipertenso. ¿Y cómo? Es decir, con la medición. Y esa medición, que puede ser dentro del consultorio o fuera del consultorio, parecería cosa muy sensible, muy sencilla, pero muchas veces no es tan fácil y dependemos de esa situación, de un buen diagnóstico y un buen número en cuanto a poder comenzar a tratar. Establecer el riesgo que tiene nuestro paciente, es decir, qué riesgo cardiovascular tiene, qué factores de riesgo, qué enfermedades concomitantes tiene, y eso que también nos va a dar la pauta a después a poder tratarlo. E identificar las causas de hipertensión secundaria, de hipertensión de guardapolvo blanco, de hipertensión oculta. Vamos a ir viendo. Fíjense que parecería ser una situación de muchos números y las guías, realmente muchas no coinciden en algunas cosas y en otras sí. Si nosotros vemos aquí, tenemos que las guías americanas, cuando hablamos de número, tienen del diagnóstico de hipertensión a partir de cifras mucho más bajas. Si podemos hablar de un nivel 1 a partir de 130 o 80 de diastólica. Y hablar ya de un nivel 2, es decir, que no es lo mismo, no a partir de 140-90. Sin embargo, las guías argentinas, el consenso argentino de hipertensión arterial, ya habla de hipertensión a partir de 140-90 y si vamos a ver las europeas también son, los números a veces nos confunden, ¿no es cierto? Porque si nos hablan entre rangos, como vemos, 130, 139, 85, 89 y después hablamos de un nivel 1, entonces es solamente una cuestión de números. Es tan inocente esa situación de que uno pueda, al definir hipertensión arterial, tenemos las guías americanas, hablan 130, ¿no es cierto?, 80 como dijimos. Las argentinas, fíjense ahí, a partir de 140-90. Las europeas también hablan de 140-90 y después están por los rangos. Y después está la última guía que todavía no ha salido, que es del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, también hay otra situación que tenemos que tener en cuenta. Si uno hace el diagnóstico y si uno tiene una enfermedad la tiene que tratar. Pero hay algunas palabras que confunden. Si yo tengo normal, alta, ¿es normal o es alta? ¿No es cierto? ¿Eso se trata o no se trata? ¿No? ¿Y en qué condición? Y por otra parte, limítrofe. Limítrofe es claro que hago prevención. Cuando yo tengo algo que está limítrofe, tengo que prevenir a que no llegue a tener la enfermedad. Pero cuando digo hipertensión, tengo que tratar. Entonces, es tan importante saber a partir de cuándo uno trata y en qué condición. Por eso que no es tan inocente el tema de estos números. Y estas palabras a veces en las guías creo que son bastante confusas para el que tiene que tomar la determinación. Y fíjense aquí, si nosotros vemos cuando definen los médicos de familia, hablan de que hipertensión arterial es a partir de 150 de sistólica y las guías americanas a partir de 130, por ejemplo, o 140, la del Joint National Committee 7, también eso hace que si la población a medida que avanza en edad aumenta su presión arterial, también vamos a tener personas más añosas, ¿no es cierto?, con hipertensión. Y fíjense que la mayoría de estos pacientes, por ejemplo, americanos, el 82% de los ancianos son mayores de 75 años. Es decir, que vamos a aumentar. Si tenemos en la Argentina 36% de hipertensos, vamos a tener, si tomo ese número, la mitad de la población argentina hipertensa. No es cosa menor. Esta es la clasificación que tenemos nosotros. Y entonces, para el diagnóstico dijimos que tenemos que confirmar la presencia de hipertensión. Y si hay algo que coincide en todas estas guías, es cómo se toma la presión arterial. Y que hacen hincapié en esto, en cómo ponemos al paciente sentado, con el brazo apoyado en una superficie plana, pies apoyados, con todas las indicaciones, el manguito adecuado,
Recomiendan los tensiómetros automáticos, dado que los aneroides se descalibran cada 3 a 6 meses y esos en general no se calibran. Hay redondeos, hay también sesgos del operador, fallas técnicas, etc. Y esto es importante, es decir, con una sola toma de presión no podemos hacer diagnóstico, ¿sí? Es decir, por lo menos por duplicado. Y por otra parte, si vamos a hacer la presión arterial en consultorio, entonces uno dice, bueno, a partir de 140/90 en consultorio estamos hablando de hipertensión arterial, y cuando estamos de manera ambulatoria hablamos de hipertensión arterial cuando estamos arriba de 135/85. Entonces, si el paciente nuestro tiene en nuestro consultorio por arriba de 140/90 y en su domicilio tiene normal, estamos hablando de una hipertensión de guardapolvo blanco, confirmando que no tiene, por ejemplo, daño de órgano blanco. Y de la otra manera, si tenemos un paciente que en nuestro consultorio tiene normal y en su domicilio tiene la presión elevada, estamos hablando de hipertensión oculta para nosotros y tiene, ¿no es cierto?, daño, por ejemplo, de órgano blanco. Entonces, muchas veces, y fíjense las proporciones, tenemos los porcentajes, estamos tratando a veces a hipertensos de guardapolvo blanco cuando no lo son. Sí, por las cifras. Y acá vemos cómo hacemos el diagnóstico. En la primera visita el paciente puede tener una presión normal y entonces eso se hace un control anual. O puede tener los diferentes, o puede ser limítrofe o los diferentes niveles. Ya si tiene un nivel elevado, un nivel 3, es diagnóstico de hipertenso, ¿sí? Y entonces vemos que en una visita también puede ser normal, directamente control anual. Y en los diferentes niveles, si sigue hipertenso, ¿qué hacemos? Tenemos que comprobar con la medición domiciliaria, ya sea el monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas o el monitoreo domiciliario de presión arterial, donde instruimos al paciente con una técnica durante 4 días o 7 días para que se registre su presión arterial. Y entonces puede que cualquiera de los dos me dé que no es hipertenso, bien, el control anual, y si es hipertenso, entonces tendrá que realizar tratamiento. Y de esa forma, en 3 visitas, uno puede hacer el diagnóstico en función de consultorio y domiciliario. Y entonces, tienen ventajas y limitaciones. Es decir, la presión de consultorio es disponible, es de bajo costo, ¿sí? Es importante cómo se registra y la mayoría de los estudios aleatorizados están hechos con presión arterial de consultorio, ¿sí? Ahora, eso muchas veces tiene algunas desventajas donde no es reproducible o tiene menor correlación de la presión arterial con lo que es la presión ambulatoria y daño de órgano blanco. La presión ya domiciliaria, si nosotros le ponemos un monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas, tenemos la ventaja que tenemos el día, evaluamos el día y la noche, podemos evaluar el descenso nocturno de la presión arterial. Se puede hacer tanto en reposo, ¿no es cierto? Se puede hacer como en ejercicio, sentado, parado, ¿no? Y por otra parte, que le ponemos como monitoreo, le indicamos al paciente que se registre la presión arterial a la mañana y en forma vespertina, 2 veces por día o 3 veces, o 2 veces por día, 2 tomas o 3 tomas, evalúa la variabilidad, ¿no es cierto?, a largo plazo. Es importante para la adherencia eso, porque el paciente se registra la presión y eso hace que tenga mayor adherencia. Pero no nos permite eso hacer la presión nocturna, ¿no?, en estos pacientes. Y por otra parte, solo la realiza en reposo. Este paciente no lo podemos mandar con el monitoreo domiciliario, no lo puede hacer. Entonces, si nosotros tomamos acá, por ejemplo, en el consultorio, presión arterial 140/90, vemos que lo normal de la medición domiciliaria de la presión arterial es a partir de 135/85 y en el mapa, igual durante el día, en la noche es mucho más bajo, 120/70, y durante el promedio de las 24 horas es 130/80. Fíjense que si nosotros vamos al primer renglón 120/80, ¿no?, nos fijamos cuánto le va a la noche dentro de lo que es el mapa. Prácticamente casi una hipotensión.
Es decir, que los valores no son cosa menor. Y esto es para mostrarle un poquito también de historia. Ya desde hace muchos años, Perlan Johansen, en el 1967, analizó si el paciente estaba tomándose la presión solo o ante la intervención de alguna persona, y ahí lo que se veía que tenía la presión mucho más baja cuando esa persona estaba solo que cuando había una intervención. Alrededor de casi 10 milímetros de mercurio de sistólica y 6 de diastólica. Y esto es una muestra de cómo, ¿no es cierto?, una paciente, como fue en el estudio SPRINT, que eso también tuvo mucho que ver en las guías del American College y la American Heart Association, donde al paciente lo ponían en un salón solo, 5 minutos, se le tomaba la presión. Y esto también, si se analiza, nosotros cuando lo dejamos solo tiene expresiones mucho más bajas, fíjense, 131, 78, si lo dejamos y uno ingresa, o lo regular que es más elevada, y en la casa es mucho más baja. Tal vez podría ser que esta situación donde el paciente está solo y en esta condición sea el equivalente del 140-90 que tenemos día a día en nuestro consultorio. Entonces, para finalizar, para cumplir con el tiempo, el diagnóstico de la hipertensión arterial es importante hacerlo cuanto antes. Por otra parte, el registro de la presión arterial debe ser el adecuado. Tenemos que estratificar a nuestro paciente y conocer el objetivo de tratamiento, especialmente en las poblaciones especiales, que hoy por cuestiones de tiempo no voy a decir nada, y la importancia, ¿no es cierto?, de detectar hipertensión de guardapolvo blanco e hipertensión oculta. Muchas gracias.